Tercer bloque de Desafío Empresario. La situación de la pequeña y mediana empresa de la región y del país es realmente compleja. Para tener una aproximación de qué está pasando, cuál es el momento que atraviesa la pyme, le consultamos al economista Oscar López, que nos da un panorama de esta situación. Además, analizando las últimas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional relacionado a la actividad privada y a la pequeña y mediana empresa. La situación, Gustavo, está complicada para las pymes. En realidad, siempre las pymes fueron de alguna manera la variable de ajuste de los distintos gobiernos, ya sea por la inflación, porque se le incrementan los costos más que lo que pueden trasladarlo a precios, por la caída del consumo, porque todos sabemos que cuando hay inflación, el 80% de la demanda es mercado interno, es decir, es consumo de familia, el 80% de lo que se produce se vende del país. Entonces, cuando el trabajador ve que hay inflación, compra menos porque es más caro y se vuelve más conservador, y esto va directamente hacia las pymes. El problema es que las pymes, al generar el 70 o el 80% de la fuerza laboral, esto impacta en el empleo, ya sea o porque están en una situación precaria, en empleo negro, o porque suspenden personal, o porque se producen despidos, o no se toma nueva gente. Entonces, ahora lo que vemos es que después de este gradualismo de 2 años y medio que venía del gobierno nacional, se aceleró el proceso de ajuste de las variables macroeconómicas. Esto es, el dólar pasó de 20 a 29 pesos, está un 50%, casi un 50% más. Esto tiene un sesgo positivo y uno negativo. El positivo es que permite exportar, generar turismo nacional, permite sustituir importaciones, pero el negativo es para aquellos que apuestan al mercado interno, como son las pymes, como es el consumidor. Si al tener un ingreso fijo en pesos, sus ingresos quedan devaluados en términos reales. Por otro lado, las medidas que se han tomado para restringir la inflación es elevar la tasa de interés de las LEVAC, que ha llegado hasta el 45%. Esto lo que hace es encarecer el costo del financiamiento para la inversión productiva. Es decir, el Estado está dando una señal donde los capitales se vayan a orientar hacia la inversión financiera especulativa y no al capital productivo. Por ahí el gobierno ha tomado algunas otras medidas con, la asunción como ministro de Producción de Dante Sica, que realmente es un ministro que vale mucho la pena, estuvo en la época de Duhalde, y van a sacar 10.000 millones de pesos para dar créditos a tasas subsidiadas a las pymes, para que estén debajo de esa tasa de las LEVAC. Y también hay algún plan de pago de salvataje que salió el día de ayer, donde las pymes van a poder regularizar todas sus deudas fiscales e impositivas, previsionales, es decir, de aporte de los trabajadores, monotributistas también, en un plan de 48 cuotas, donde van a tener que hacer un anticipo entre el 5 y el 10% del total de la deuda consolidada, y ahora los embargos ya no se ejecutan en 30 días, sino en 60 días, es decir, que le da un respiro como para poder salir adelante. Como siempre se menciona, la pequeña y mediana empresa es la principal generadora de empleo privado en nuestro país, además que le aporta un número importante de bienes y servicios al Producto Bruto Interno de nuestra economía. Pero ¿qué puede pasar hacia adelante? ¿Cuáles son los posibles escenarios para la pyme regional y nacional? Hay un empresariado argentino, no solamente extranjero, que ve la oportunidad de hacer negocio financiero sin correr riesgo. Y bueno, obviamente sacan los capitales. O sea, yo creo que hay sectores de fondos comunes de inversión, hay sectores rentísticos vinculados a la exportación, supermercadistas también, que podrían estar vinculados o no con el gobierno, pero ellos de alguna manera manejan la economía. O sea, vos podés tener un presidente que gane con el 60% de los votos, pero si vos no haces un gran acuerdo nacional y productivo entre patronal, sindicatos y gobierno, y es muy difícil parar el proceso inflacionario. Hay que entender que la inflación es un proceso político además de económico. En Argentina tenemos formadores de precios, tenemos pocas grandes empresas que en el rubro de alimentos y bebidas, en transporte, servicios públicos, en combustibles, fíjate que son muy pocas las empresas que venden combustibles, y eso incide directamente en el precio final de la canasta familiar, porque
La canasta familiar mide los alimentos y los servicios, y el costo de los fletes trasladado a las regiones más distantes con respecto a la capital federal se encarece. Por eso no se entendía cómo la medida del recorte de zona desfavorable de las jubilaciones o las asignaciones, teniendo en cuenta que en la Patagonia es más caro todo, eso deprime más el consumo y afecta más a las pymes. Entonces yo creo que el gobierno debería abrir el juego, el debate hacia las otras fuerzas políticas, como para debatir una política económica que, por un lado, busque el equilibrio de las cuentas públicas, de una situación que hereda del kirchnerismo, por supuesto, pero además sin afectar el nivel de actividad económica, porque cada vez que yo recorto el gasto, es menos actividad económica, menos consumo, menos recaudación, y así el déficit nunca se le va a achicar, porque o sea, achico el gasto, pero también cae la recaudación impositiva. Más allá de todo el esfuerzo que hacen los líderes de las pymes, es imposible evitar el impacto que tiene la modificación en cuanto a las tarifas de los servicios básicos, además la modificación del tipo de cambio. ¿Cuáles son las pymes más perjudicadas por estos cambios que ha habido en estos aspectos y sobre todo qué se espera hacia adelante en función de la actividad privada en nuestra región? Las tarifas están atrasadas de hace muchísimos años. El tema es que ante la ausencia de planes y hacer los ajustes a lo carnicero, ¿sí? Es como cuando te atendía el dentista antes sin anestesia, ¿no? Me parece que eso es lo que ha sucedido en Argentina. Nosotros en la Argentina nunca ha tenido procesos de transición tranquila o armónico por la falta de un plan. Es decir, o tuvimos 10 años de convertibilidad, un tipo de cambio en el 1 a 1 sin inflación, o devaluamos de la noche a la mañana y los precios suben un 300%. Bueno, las tarifas estuvieron congeladas 15 años, estaban atrasados. Subieron los salarios, los alquileres, los precios, todo, los combustibles, menos las tarifas. Ahora, el tema es que no se puede tomar medidas económicas aisladas del resto del proceso, del contexto económico-social. ¿Y por qué digo económico-social? Porque la economía no es solamente una cuestión de números, de que cierren las cuentas del Estado, que el Estado recaude más o que se exporte, sino ¿quién paga el costo de eso? ¿Cómo impacta en la sociedad, sobre todo en los sectores más vulnerables? Entonces, vos tenés restaurantes, hoteles, gastronomía, que van a ser los más afectados porque ahora se les quita el subsidio directamente. Había de los 3/3 del precio, o sea, de 10 pesos, ponerle que pagás de luz, el Estado te subsidiaba 3 pesos. Ahora va a tener que pagar esos 10 pesos pleno. Obviamente que hay que recuperar rentabilidad en esos sectores estratégicos para que haya inversión y no nos veamos forzados en seguir importando energía como lo venimos haciendo desde el 2008. Pero hay que hacerlo con un proceso gradual. Creo que el gobierno intentó los primeros 2 años, como no le dio resultado, y apurado por el proceso de devaluación y el acuerdo con el fondo, aceleró el proceso de ajuste. O sea, ¿cuáles son las variables que le generan más déficit al gobierno? Los subsidios a los sectores públicos, a los servicios públicos, luz, gas, transporte, agua, de la zona metropolitana, no del interior, porque ya el interior ya venía pagando tarifas más caras, y sobre todo la Patagonia. Y además el tema del gasto social. Vos de cada 100 pesos que gasta el Estado Nacional, 70 se van en gasto social. ¿Qué es el gasto social? Jubilaciones, sueldos, asignaciones por hijo, la UH, asignaciones familiares. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo con el fondo? No tocar eso. Entonces, ¿a quién le va a recortar? A la obra pública, que es el otro 30%, y a los sectores de clase media. Siempre la clase media de Argentina es la que termina pagando los patos de los desaguisados o las malas políticas. El pobre no le puede seguir sacando, y si le sacás se te explota el país. El rico tiene el poder del lobby, y siempre es la clase media, el trabajador, el cuentapropista, el autónomo, el empresario pyme, el profesional, el docente, el policía, el médico. Es decir, me parece que si no tenemos una visión social de la economía y tomamos medidas solamente por el hecho de que las cuentas cierren, no puede ser que el equilibrio fiscal sea la única meta macroeconómica de un gobierno. Me parece que debería ser el tema de la generación de empleo, ¿no? Y esto agrava el proceso de pobreza, ¿no? De hecho, el presidente Mauricio Macri dijo que me juzguen por haber sido el presidente que ha bajado la pobreza. Bueno, me parece que esto va a contramano de ese propósito inicial que tuvo la Fuerza Cambiemos, ¿no?
con estos temas relacionados directamente a nuestra economía regional, lo que pasa día a día en las calles, en las ciudades de nuestra región, llegamos al final de esta edición de Desafío Empresario. Nos puede encontrar como siempre los sábados a la 1:30 de la tarde acá en la pantalla de Canal 10 o también compartir en diferentes redes sociales el contenido de este programa. Gracias, hasta un próximo encuentro.